La teoría solutrense plantea que las primeras poblaciones humanas que habitaron el continente americano fueron de origen ibérico y antecedieron a las poblaciones de origen asiático que cruzaron el estrecho de Bering hace aproximadamente unos 15.000 años, como la ciencia oficial ha establecido. Estos primeros pobladores pertenecían a la conocida como cultura solutrense, que habitó la costa cantábrica, sur de España y centro de Francia entre los años 22.000 y 17.000 antes del presente, durante el último máximo glacial. De acuerdo a la hipótesis solutrense, que se basa en las pruebas de herramientas líticas encontradas y evidencia genética, los solutrenses habrían realizado la casi impensable hazaña de viajar desde las costas de Europa Occidental, cruzar el Atlántico y establecerse en la costa occidental de los actuales Estados Unidos en pleno pico de la era glacial, 20.000 años antes del presente. Concretamente, la mayoría de las pruebas de su probable presencia son herramientas de piedra muy especializadas que se han localizado en la bahía de Chesapeake, península de Delmarva, en la actual costa oriental de los estados americanos de Maryland y Virginia. La población solutrense establecida en las costas norteamericanas se habría adaptado y prosperado a este nuevo ambiente aún después de la desaparición de sus antepasados en el continente europeo. Luego se mezclaría con las entrantes migraciones humanas provenientes de Siberia Oriental por el puente establecido a lo largo del estrecho de Bering, como oficialmente se ha establecido. Durante los siguientes milenios, entonces, su influencia perduraría no solo a través de su huella genética, sino en otra cultura posterior que se conoce como cultura Clovis, datada entre el 13.200 y el 12.800 antes del presente, a través de las herramientas de piedra de esta cultura conocidas como puntas Clovis, y que presentan una increíble similitud en forma, tamaño y en su muy especializada forma de fabricación con las conocidas como puntas de hoja solutrense, tan características de esta cultura. Los principales proponentes de la teoría solutrense son los investigadores Bruce Bradley de la Universidad de Exeter, Inglaterra, y Dennis Stanford del Smithsonian Institute, quienes publicaron sus conclusiones en un libro de 2012 titulado A través del hielo atlántico, los orígenes de la cultura Clovis de América. El libro recibió una recepción hostil y la teoría fue ampliamente cuestionada y criticada por su falta de pruebas concluyentes y escasez de las mismas. Algunos especialistas aún hoy han llegado al extremo de calificarla como racista, pero lo cierto es que, al paso del tiempo, con los nuevos descubrimientos de restos de herramientas líticas y los recientes estudios genéticos de las poblaciones involucradas en ambos lados del Atlántico, la teoría va ganando cierto grado de aceptación. Ya desde 1915, el geólogo y antropólogo inglés William J. Solas había insinuado la posibilidad de que las puntas Clovis, puntas de lanza y cuchillo de Norteamérica, tenían su origen cultural en las puntas de hoja solutrense de la Europa occidental. Para comprender en mayor detalle el planteamiento de la hipótesis solutrense, habría que comenzar por respondernos la pregunta: ¿quiénes fueron la cultura solutrense y cuál fue el contexto en que llegaron a desarrollarse? Los solutrenses, cuyo nombre proviene del sitio tipo arqueológico de Cros-du-Charnier en la comunidad de Solutre-Pouilly, en la Borgoña, Francia, habitaron la parte occidental del continente europeo entre el 22.000 y el 17.000 antes del presente. Se ubicaron en la costa cántabra, en el actual País Vasco, la parte sur de España, Portugal y sur y centro de Francia. Estas regiones presentaban en aquella época un clima más templado, o mejor dicho, menos frío. Es posible que en verano las temperaturas no fueran superiores a los 8 grados centígrados. En la parte norte de Europa las temperaturas habían descendido hasta unos menos 35 grados centígrados. Los solutrenses estuvieron aislados geográficamente de la Europa Oriental, donde se desarrollaba otro grupo de pueblos conocidos como cultura epigravitiense. Los glaciares se habían expandido en los Alpes y casi se unían con los glaciares que cubrían el norte de Alemania, lo que impedía una fácil comunicación entre Occidente y el oriente de Europa. Los solutrenses basaron su alimentación en la caza de animales, tales como el reno, el ciervo e incluso cabras, la pesca y la recolección de plantas. Las condiciones climáticas eran extremadamente hostiles en aquella época, pero como han señalado muchos investigadores del tema, las situaciones límite o de extrema tensión que ha experimentado la especie humana han disparado sus instintos de supervivencia, potenciando la creatividad y la innovación,
a fin de seguir perpetuando su especie. Tal vez la mayor característica por la que más es señalada e identificada la cultura solutrense fue el desarrollo y fabricación de las llamadas puntas solutrenses, también conocidas como puntas de hoja bifacial, que revolucionaron la tecnología armamentística del Paleolítico Superior. A grandes rasgos, las puntas solutrenses eran una especie de punta de lanza larga de piedra que funcionaba como proyectil. Estas eran por lo menos un 50% más delgadas y extremadamente afiladas en comparación a las de sus predecesores, los llamados gravitienses. La manufactura implicaba una técnica muy especializada para la época, conocida como presión de desescamado, lo que creaba su característico reducido espesor y longitud. La técnica producía una serie de escamas que funcionaban como cuchillas y microcuchillas a lo largo de la punta de lanza. Estas también eran conocidas como puntas de hoja de laurel solutrense. Además, hicieron uso de la aguja fabricada de huesos de animales con la que manufacturaron ropa a su medida. También se ha destacado su arte rupestre, que ha sido calificado como magnífico y original. Se cree que la cultura solutrense pertenecía a las poblaciones Cro-Magnon que habían aparecido repentinamente en Europa occidental hacia el año 48.000 antes del presente. Varios autores como Elena Blavatsky, fundadora del movimiento teosófico, e inclusive en tiempos modernos como el antropólogo revisionista Robert Sepper, han teorizado que las poblaciones Cro-Magnon eran nada más y nada menos que refugiados de la Atlántida, que habían logrado escapar del hundimiento progresivo de aquel teórico continente que terminaría por desaparecer de las aguas del Atlántico al final del Pleistoceno en el 12.800 antes del presente. En el caso de Robert Sepper, este propone que el conocimiento lítico avanzado de la cultura solutrense lo habían heredado de su antigua patria, la Atlántida, y al arribar a las costas de la Europa occidental tuvieron que reiniciar todo desde cero, intentando sobrevivir en medio de las condiciones adversas del último pico glacial. Algunos especialistas como Andrew Collins, en su libro de 2019, Denisovan Origins, considera que las poblaciones solutrenses bien pudieron ser una población híbrida, mezcla de Cro-Magnon con amplias trazas de los extintos para ese momento neandertales en base a algunos descubrimientos realizados. En la actualidad, la distancia entre la península ibérica y las costas de Virginia en Norteamérica es de casi 6.000 kilómetros, pero hace 20.000 años los niveles del mar eran 120 metros más bajos y las costas se extendían varios cientos de kilómetros más allá de las costas actuales. Al norte del Océano Atlántico, entre las costas del norte de Francia y la península del Labrador, se extendían témpanos de hielo y lo que se conoce como capas de hielo deslizante. Los especialistas han determinado que las distancias entre Europa y América se habían reducido a unos dramáticos 2.000 kilómetros de distancia y por lo tanto existía la posibilidad de hacer escalas sobre estas capas flotantes de hielo deslizante, donde probablemente habitarían algunas especies como las que existen en el Ártico en la actualidad, que pudieran servir como fuente de alimentación para alguien que se hubiera aventurado en la jornada de sortear el paso entre los dos continentes en aquella oscura época. Los teóricos de la hipótesis solutrense postulan que ciertas poblaciones de Europa occidental, en un intento desesperado por sobrevivir y encontrar nuevos recursos alimenticios que habían escaseado en el continente debido a las desastrosas bajas temperaturas reinantes que no permitían el crecimiento de plantas, por lo tanto, y animales, se acercaron a las costas en busca de fauna marina y fueron capaces de desarrollar embarcaciones para llevar a cabo sus actividades de caza y pesca. Al paso del tiempo, estas poblaciones se aventuraron más y más hacia occidente, tocando por fin las costas de América del Norte. El anteriormente citado Robert Sepper aduce que probablemente esta épica hazaña fue menos complicada. Sepper afirma que las poblaciones atlantes que habrían habitado en una masa continental a medio camino entre Europa y América en el Atlántico simplemente dieron un salto menos abrupto y llegaron a las costas de Norteamérica cuando parte de su continente comenzó a hundirse. Tal vez incluso ya conocían la existencia de América antes de arribar y establecerse ahí. Tal teoría implica demasiada especulación, pues no se ha probado a ciencia cierta la existencia de una masa continental en medio del Atlántico durante la última era glacial.
Sin embargo, hay fuertes sospechas de la existencia de una civilización muy avanzada que habitó partes muy específicas del planeta en aquella época y cuyas características físicas y anatómicas han sido descritas en las leyendas de todas las culturas y civilizaciones como muy parecidas a las poseídas por los antiguos hombres de Cro-Magnon, es decir, tipos altos de piel blanca con frente ancha y barbados. Tan recientemente como en 2012, en las antes mencionadas costas de la bahía de Chesapeake, en el estado americano de Virginia, fueron desenterradas algunas puntas de piedra muy parecidas a las puntas solutrenses, además de restos de carbón junto a estas, lo que sugeriría que los dueños de estas puntas líticas las habrían abandonado en ese lugar para la posteridad mientras realizaban una fogata, como se especula. Estos restos líticos y de carbón fueron encontrados en las muestras estratigráficas del suelo que han sido datadas en el 20.000 antes de nuestra era. Ya en 1970 el personal de un barco de arrastre submarino llamado Sin Mar recuperó el colmillo de un mastodonte, una especie de mamut extinta al final de la última era glacial, y una cuchilla con forma de cuña afilada de unos 20 centímetros de largo. El descubrimiento fue hecho aproximadamente a 80 kilómetros de las costas atlánticas de Virginia, a la salida de la anteriormente citada bahía de Chesapeake. Los estudios del colmillo de mastodonte dataron su antigüedad aproximada en 23.000 años. Por ende, la cuchilla podría tener la misma datación, cuando las costas atlánticas estaban más extendidas, debido a que los niveles del mar se encontraban más bajos, pero sobre todo, coincide con el desarrollo de las puntas de proyectil solutrense que se manufacturaban en aquel momento en la Europa occidental. En 1971, durante una excavación en un sitio colonial en la misma región cercana a la bahía de Chesapeake del estado americano de Virginia, fue localizada una punta de proyectil con su característica forma de laurel y que estaba partida en dos piezas. Lo más extraordinario del hallazgo es que, según expertos, el tipo de material de la que está hecho solo puede ser encontrado en Francia. Los paleoarqueólogos e investigadores del tema postulan que el poblamiento de las Américas comenzó en algún momento entre el 15.000 y el 14.000 antes del presente, cuando grupos nómadas de origen asiático realizaron un tránsito intercontinental a través del puente de Beringia. Al paso de los milenios venideros, se expandieron progresivamente hacia el sur hasta alcanzar Sudamérica hace unos muy recientes 1500 años. Esta teoría, que es la más aceptada por los científicos oficialistas, es posiblemente la más simplista y lineal. Ya ha sido ampliamente rebasada por los nuevos descubrimientos que cada vez recorren más las dataciones hacia atrás del poblamiento de América. La conocida como cultura Clovis, que habitó la región sureste de los actuales Estados Unidos, ha sido considerada desde mediados del siglo XX como la primera cultura de América y la cultura originaria de la mayoría de todas las culturas del continente americano. Esta cultura ha sido datada hacia el final de la última era glacial, 13.500 a 12.800 antes del presente, cuando las temperaturas globales comenzaron a elevarse y sus restos desaparecen abruptamente, justo antes del inicio del cataclismo cósmico que sufrió la Tierra, conocido como el Younger Dryas, sucedido aproximadamente en el 12.800 antes del presente. La conexión tecnológica entre la cultura Clovis y la cultura solutrense para la fabricación de las puntas de proyectil con forma de laurel es muy evidente, a pesar de la teórica lejanía de los establecimientos y la distancia temporal entre estos dos grupos humanos. Difícilmente el método de fabricación y la forma tan característica de estas puntas podría ser una coincidencia. Se han descubierto herramientas que podrían considerarse un estilo de transición entre estas dos culturas en la localidad de Cactus Hill, Virginia, fechadas entre el 19.000 y el 17.000 antes del presente. A pesar de que los paleoarqueólogos y especialistas oficiales niegan este tipo de pruebas como poco concluyentes y demasiado especulativas, lo que no pueden negar es la evidencia genética. Los habitantes de la tribu Ojibwa en la actualidad se ubican en la región de los Grandes Lagos, desde Ontario, Canadá, hasta Wisconsin y Minnesota, ya en territorio estadounidense. Estos poseen los más altos niveles del marcador genético del ADN mitocondrial perteneciente al haplogrupo X, una muy específica mutación del ADN solo encontrada en altos porcentajes en el sureste de Europa, entre los habitantes vascos de las Islas Orcadas en Escocia y extrañamente en la región del Altai en Siberia.
es decir, todas las regiones europeas en donde el hombre de Cro-Magnon tuvo asentamientos durante la última era glacial. La tribu Ojibwa presenta hasta un 25% de este raro halogrupo y según los estudios, este raro marcador genético no se introdujo entre los Ojibwas ni con los viajes de Eric el Rojo en el siglo XI ni con la colonización europea del siglo XVII. Esta solo pudo haber sido obtenida, según los especialistas en genética, entre el 36.000 y el 23.000 o entre el 17.000 y el 12.000 antes del presente. El anteriormente citado antropólogo Robert Sepper sugiere que las estimaciones de tiempo del halogrupo X entrando a América eran en un principio inestables porque se habían tomado muy pocas muestras, pero ahora parece que el halogrupo X entró hacia el año 28.000 a.C. y de nuevo en el 10.000 a.C. Estas parecen ser olas de inmigraciones desde el Atlántico. Nuevamente es difícil imaginar cómo pudieron habitantes de la península ibérica haber atravesado el Atlántico en medio de condiciones casi infernales y los mayores peligros que presentaba el mar, como capas de hielo deslizantes que pudieron servir de escalas en su viaje, pero también como potenciales amenazas a su tránsito. No se han encontrado ni restos de los barcos que pudieran haberse utilizado y ni siquiera pruebas concluyentes de poblaciones solutrenses. Pero eso es relativamente explicable. No muchos aventureros se arriesgarían a cruzar los mínimo 2.000 kilómetros que separaban la península ibérica de Norteamérica en aquella época. 20.000 años después, los niveles del mar se han elevado 120 metros, dejando sumergidas muchas de las pruebas que demostrarían esta hazaña en medio de plena era glacial. La misma era glacial terminó abruptamente con un supercataclismo acaecido en el 12.800 antes del presente, conocido como el Younger Dryas o Dryas reciente, que literalmente bombardeó con una lluvia de cometas y material espacial la capa de hielo que cubría Norteamérica y Europa del Norte, causando el derretimiento casi total de la capa de hielo de más de 2 kilómetros que cubría estas zonas en cuestión de semanas, y elevando de golpe 80 metros los niveles del mar de aquella época. El Younger Dryas es algo difícil de imaginar por la magnitud del cataclismo, pero que ya es aceptado por la ciencia moderna y cuyo recuerdo ha sobrevivido en forma de leyendas y hasta registrado o insinuado con fechas concretas, en especial entre los egipcios, sumerios y mayas. Solo hay que revisar la lista de gobernantes divinos, semidivinos y humanos dadas por Manetón en Egipto o Beroso en Sumeria, y que podrían dejar entrever algunos visos de realidad de una humanidad muy diferente y avanzada a la nuestra y perdida para los registros arqueológicos por la enorme cantidad de tiempo transcurrido desde su desaparición. El investigador Andrew Collins ha señalado que las pinturas rupestres de Monte Castillo, en la región cántabra de España y atribuidas a la cultura solutrense, muestran lo que podrían ser representaciones de barcazas con lo que parecen velas, sugiriendo que los habitantes de esta región, el actual Golfo de Vizcaya, bien pudieron practicar la navegación. No es inaudito pensar que los solutrenses practicaron la navegación y en algún momento de su estadía vieron a los mares como autopistas de comunicación en su búsqueda por recursos alimenticios. Los proponentes principales de la hipótesis solutrense, los arqueólogos Dennis Stanford y Bruce Bradley, especularon que durante el periodo solutrense pudieron darse muchos viajes, ya sea accidentales o premeditados, de ida y vuelta entre la Europa suroccidental y Norteamérica. Los grupos humanos solutrenses no serían en todo caso los únicos intrépidos navegantes en aventurarse más allá de su esperado radio de acción. Se ha encontrado recientemente, por ejemplo, un inesperado vínculo genético entre poblaciones indígenas del Amazonas y nada más y nada menos que poblaciones melanesias de Oceanía, datadas genéticamente en hace 8.000 años, o incluso de poblaciones africanas que entraron en el continente americano en algún momento, como siempre se ha especulado acerca del origen de la cultura olmeca. Muy probablemente la paleoarqueología tendrá que trabajar en el futuro con otras ramas de la ciencia, como la oceanografía y la climatología, para poder develar paso a paso los secretos de una época muy oscura de los orígenes humanos y cuyas evidencias han quedado enterradas debajo de las aguas de las costas
y barridas por el lodo y tierras deslavadas debido a los cataclismos periódicos a los que el planeta ha estado sujeto desde antes de la aparición de los primeros protohumanos. Tal trágica situación nos ha convertido en una especie con amnesia, por usar las palabras del investigador y escritor Graham Hancock.